A continuación, tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito tributario, financiero, laboral y como siempre la importante presencia de entrevistados. Qué orgullo, qué privilegio tenerle a una persona que aparte que tiene una sencillez y además domina todo lo que él conoce en el ámbito técnico. Tengo el gusto de estar una nueva vez con Nelson Morales, socio de impuestos de BDO y además amigo de nuestra casa Tributación de hoy. Muy buenas noches, Nelson. Como siempre, para mí es un gusto tenerte una vez más y lo digo con muchísima, emoción. Primero para agradecerte porque tuviste una participación espectacular en el Tributo Ecuador, una de las conferencias más emotivas, más técnicas y también mejor evaluada también de nuestro Tributo Ecuador. Así que te felicito de antemano por parte de los organizadores del evento del Colegio de Contadores y también pues para que en esta noche con tus conocimientos y tu metodología tan clara, tan didáctica, podamos decirles a nuestros televidentes qué hay de nuevo en este 2025 proyectándonos para el cierre fiscal. Cristina, buenas noches, televidentes, buenas noches y nuevamente gracias por la invitación. Siempre es un honor, siempre es agradable estar en este espacio conversando, Cristina, e igualmente felicitaciones por el evento Tributa, fue excelente. Gracias por invitarme igualmente para ser parte de una vez hacemos de invitación pública para el Tributa 7ª edición. Nelson seguirá siendo invitado muy especial para nosotros. Con mucho gusto. Cristina y televidentes, bueno, hablando de aspectos tributarios importantes para este año y que van a impactar en lo posterior. El primer tema que se me trae a la mente es respecto de los cambios que ha habido en materia de paraísos fiscales. Perfecto. Desde hace ya algún tiempo se han excluido algunos regímenes de algunos países, como el caso de Bulgaria, de Andorra. Panamá. Se excluyó recientemente a Panamá, justamente ese es el tema más fresquito. Panamá ha sido excluido del listado de paraísos fiscales y se ha firmado un acuerdo de intercambio de información. Esto va a traer, lo más seguro, temas muy relevantes. Claro. Porque sabemos que hay empresas, hay personas que tienen inversiones, que tienen estructuras en Panamá. Entonces ahora el mensaje que tenemos es, de manera voluntaria, antes de ser notificados por la Administración Tributaria, empezar a transparentar esas estructuras, esas inversiones, esos activos que si es que posiblemente no están incluidos en todo o en parte, incluirlos en las declaraciones y de esa manera pues evitar cualquier contingente antes de que la administración nos desnotifique. Exactamente. Tú acabas de decir algo muy importante, mi querido Nelson. Estos avances de intercambio de información que ya lo tenemos porque tenemos más de 140 convenios de intercambio de información, ahora con un Panamá considerado ya no paraíso fiscal, en donde el flujo de información, el intercambio de información va a ser un factor fundamental para la transparencia. Tú acabas de decir, estas personas naturales, por ejemplo, van a tener que rectificar declaraciones patrimoniales, declarar, y aquí viene algo interesante que siempre me han preguntado, declarar en forma global o por periodo fiscal. ¿Cómo crees que tú, es una pregunta que siempre nos van a hacer a nosotros como asesores, ¿cómo se tendrá que hacer esas rectificatorias, esas sustitutivas? Deberían ser de manera anual, dado que, por ejemplo, el castigo de 3 puntos porcentuales en impuesto a la renta es según el año, ¿no? Correcto. Según este anexo REVEFIX o el APS en su momento, que haya estado completo según los niveles que pide la normativa. Igualmente hay un castigo en caso de distribución de dividendos. Si es que yo reparto dividendos de un ejercicio fiscal en el cual no he informado bien la cadena societaria, tengo un castigo, ¿no? Entonces en este caso es una retención y un impuesto único del 14%. Mira, acabas de decir algo tú interesante. No solamente se va a ver afectada la persona natural, sino todas las consecuencias que están detrás de esa falta de declaración de esa información. Así es. La tarifa de una sociedad, la tarifa de las retenciones de dividendos, la propia persona natural que no declaró. Entonces estamos hablando de que va a venir una cadena de consecuencias a ese incumplimiento de declarar adecuadamente lo que por ley debía haberlo hecho.
Exactamente. Sin duda, pues hay consecuencias que tendremos que irlas solventando para evitar posibles contingencias, o si es que hay temas impositivos que corregir, pues corregirlos de manera voluntaria, ¿no? Pero también sin duda nos traerá aspectos positivos. Panamá sin duda es un hub financiero, es fuerte en el tema inmobiliario, entonces es una opción que han visto los ecuatorianos para invertir, para tener sus estructuras. Con transparencia, inigualablemente todo va a estar correctamente manejado. Ahora, Cristina, con la eliminación de estos regímenes preferentes o paraísos fiscales, la norma ya en dos ocasiones, en dos resoluciones, y complementando lo que dice la Ley de Régimen Tributario Interno, se establece que si bien se eliminan los paraísos fiscales, los regímenes preferentes, las jurisdicciones de menor imposición, se deben considerar 3 aspectos para que se pueda considerar que un régimen no es preferente o no es paraíso fiscal. Y son 2 de 3, es decir, deben cumplirse 2 condiciones de las siguientes 3. La primera es que la tarifa de impuesto a la renta análoga sea menor al 60%, o si es que es desconocida. Si es que eso ocurre, ya se cumple una condición. La segunda es de que en ese régimen se permita realizar actividades económicas fuera de la jurisdicción con el objeto de acogerse a beneficios tributarios propios de esa jurisdicción. Si eso ocurriera, ya tenemos 2, ya es un régimen preferente. Y la tercera es la ausencia de acuerdos transparentes de intercambio de información. Entonces, si se cumple en ese régimen dos de cualquiera de estas 3 opciones, por más que no estén en los listados publicados por el Servicio de Rentas Internas, es considerado un régimen preferente, y me gusta un paraíso fiscal. Y Nelson, ahí te corto y discúlpame que lo haga, porque lo que estás diciendo es súper importante, porque a veces solo pensamos que es el país que está listado, pero no revisamos estas condiciones, y puede darse el caso en ciertos países incluso que tengas convenios o que tengas intercambio de información por el tipo de sociedades y su forma constitutiva quizás, o ciertos estados dentro de ciertos países, que tengas que hacer el análisis si es que debe ser o no una parte presuntamente vinculada. Así es, exactamente, y puede ser me gusta lo que acabas de decir. Sean países o sean jurisdicciones que no estén en el listado, pero que cumplen con esta condición, y esa es una especie de due diligence que tenemos que hacer con las partes del exterior con las cuales vamos a manejar transacciones, a fin de confirmar que no se configuren 2 de estas 3 condiciones, porque eso implica temas tributarios, ¿no? El hecho de que está en paraíso fiscal, lastimosamente es considerado una parte relacionada, y eso implica límites de deducibilidad, me parece excelente, excepciones, condiciones a cumplir. Entonces sí es un tema importante, y el tema de precios de transferencia. Así, ¿no? Es, y aquí viene la parte importante, siempre revisar, no necesariamente porque no está ya en el listado. Si yo estoy, no sé, se me ocurre a estar en una empresa que esté en una zona franca, quizás, no sé si coincides conmigo, Nelson. Así es. Y yo hago transacciones con este tipo de compañías, pues tengo que revisar lo que tú acabas de decir. Si tiene una tarifa impositiva 60% efectivamente menor a la mía, más las otras 2 de 3 de las condiciones que tú mencionaste, estamos hablando de que a lo mejor tenga que seguir cumpliendo un régimen de precios de transferencia. Sí, exactamente. Es un tema importante a considerar en lo posterior, esos cambios que se han ido dando, que nos van a generar un efecto impositivo. Y ahí mejor, yo tengo una pregunta, importantísimo estar súper bien asesorado, trabajar con sus asesores tributarios, con sus auditores, con sus abogados tributarios, para que se determinen claramente los temas de vinculación. Exactamente, y considerando que hay 4 años que tiene la administración tributaria para poder iniciar un proceso de revisión, de determinación, entonces qué mejor hacer bien las cosas para de esa manera reducir los riesgos fiscales. Qué interesante. Otro de los temas importantes, Nelson, que se está esperando el reglamento, se está esperando las resoluciones, es sobre el tema de los dividendos. Dividendos distribuidos y dividendos no distribuidos. Los distribuidos con un cambio a impuesto único y los no distribuidos con un pago en cuenta. ¿Cómo miras esto dentro del ámbito tributario? ¿Qué es lo que tenemos que decirle a las empresas? Porque me están preguntando cuándo sale, cómo sale, qué tenemos que esperar del SRI, porque ya 31 de julio ya pasó y ya no distribuí, el hecho generador está dado. ¿Qué les deberíamos decir a todos estos contribuyentes, llámese personas naturales o sociedades que son partícipes, socios, accionistas de las sociedades? Bueno, primero hay bastantes vacíos en esta normativa, ¿no? No sabemos cuándo tenemos que pagar, sabemos que hay que pagar, pero todavía no está establecido ni la forma ni los plazos para hacerlo. Tampoco está claramente definido
financieramente, ¿qué voy a tomar como resultados acumulados? Porque si es que vemos el formulario 101, hay algunos conceptos de reservas, de resultados de aplicación de NIPS que están también dentro del rubro resultados acumulados. Entonces, habrá que posiblemente definir, y ahí debería sentarse la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas, analizar y definir qué se va a considerar como resultados acumulados. ¿Qué pasa con los otros resultados integrales? Con los no ORIs, deberían ser considerados porque no son todavía no están. Es un resultado de bengala. Así es. Entonces, sí sería importante que se aclaren esos conceptos. Obviamente ya sé que se defina el tema de los tiempos. De ahí, en ese caso, un tema importante respecto de los dividendos ya distribuidos, algo que todavía no me termina de hacer clic, es el hecho de que hasta agosto se va a pagar impuesto a la renta bajo el concepto de renta global. Así es, y a partir de septiembre se convierte en un impuesto a la renta único, lo cual no me hace sentido porque, hablando en materia de código tributario, el artículo 11 señala que cuando se hace una reforma en materia de impuesto a la renta debería aplicar a partir del año siguiente. En este caso se está diciendo del impuesto a la renta en dividendos hasta agosto se calcula en la renta global, permitiendo incluso deducciones, y a partir de septiembre se convierte en un impuesto a la renta único. Es la primera vez en mi vida profesional que veo que se haga un corte para determinar sobre una misma renta un tratamiento diferente. Con diferente tipo de pago de impuesto, porque como tú lo acabas de decir, Nelson, la renta global, para que les expliquemos un poquito a los televidentes qué es y qué es un impuesto único, porque eso es importante. Mucha gente dice, es que el porcentaje me salió igual, yo creo que es lo mismo. No es lo mismo. Los porcentajes pueden coincidir, pero ¿qué es, Nelson, una renta global y qué es un impuesto único? Porque seguramente muchos de los accionistas que nos están viendo esta noche, que seguramente nos verán en redes sociales, ¿qué es el impuesto único y qué es la renta global? Bueno, la renta global consiste en determinar todos los ingresos de fuente ecuatoriana, incluso los ingresos de fuente que se hayan obtenido en el exterior, pero que hayan sido obtenidos por residentes en el Ecuador, son consolidados y también se permite ciertas deducciones, se permite deducir gastos personales y al final se consolida todas las rentas para determinar una base imponible y sobre esa base imponible se aplican las tarifas, la tabla de impuesto a la renta progresivo constante en el artículo 36. O sea, es sumar todas las rentas que tenemos los residentes, tanto de fuente ecuatoriana como de fuente extranjera. Es sumar, consolidar. Es una renta acumulativa. Exactamente. ¿Y el impuesto único, Nelson? El impuesto único es, sin admitir deducciones para el caso de los dividendos, es un impuesto que no se consolida con el resto de la renta. Es decir, yo bien puedo tener pérdida en el resto de operación, pero en este caso sobre los dividendos yo pago un porcentaje que es el 10%, el 12% o el 14%. Entonces, por cada dólar de dividendo, hay ciertas excepciones, ¿no? Pero por cada dólar que se reparta se tiene que pagar el 10%, el 12%, el 14%. No es objeto de compensación, no es objeto no da lugar a reclamos como a saldos a favor, como si suele darse lugar en el caso de la consolidación de la renta global. Entonces, en este caso, si yo recibo, por así decirlo, $50,000 de dividendos, como Nelson Morales, tendré que pagar el 12% de esos dividendos, es decir, $6,000, y aparte consolidar los otros ingresos de fuente ecuatoriana o de fuente extranjera y pagar el impuesto sobre esos rubros. El otro día me estaban diciendo a alguien que le salió más, mucha gente me decía que le salió menos. Yo ahí lo que recomiendo es haga un análisis como que le hubiera recibido bajo un régimen completo global y vea cuánta es la diferencia. Yo pensaría que al no consolidarse dentro de la renta global a la tarifa del 0 al 37%, por ejemplo, en el caso de las personas naturales, habría un ahorro porque ya no estarías igual vas a tener la retención, pero debería haber un ahorro fiscal porque ese valor que ya se distribuye, que se paga ese impuesto único, que no se paga más, aunque no tengas un crédito tributario por ese impuesto único, vamos a poner Juan Pérez, que es un residente fiscal en Ecuador, ese impuesto único no es compensativo, no es crédito tributario, pero debería por la rebaja, o sea, por
consolidación ya no de esa parte del 0 al 37, tener un mayor beneficio quizás? Sí, probablemente, Cristina, va a depender mucho de las condiciones, ¿no? Porque si hablamos de una persona que no tiene otros ingresos más claro, que dividendos por y tiene, por así decirlo, $20,000, ahora tendrá que pagar el 12% de esos 20,000. Antes, ¿qué pasaba? Esos 20,000 entraban en la renta global, se admitían deducciones, tenía el tema de los gastos personales incluso, y probablemente el impuesto a pagar sea pequeño, ¿no? Claro, Digamos ahora para los residentes tenemos 3 tercera facciones edad. básicas, que es poquito realmente, son 3 facciones básicas para los residentes, pero como tú lo dices, prácticamente es tributar sobre todo. Sí, exactamente. Prácticamente es tributar sobre todo. Sí, yo digo, tendrán que hacer, Nelson, mi querido Nelson, tendrán que hacer su análisis financiero, como ustedes lo quieran llamar, para mirar que las reglas son otras. Como tú acabas de decir, el Código Tributario establece que una aplicación de impuesto anual va para el siguiente año, pero bueno, hay unas disposiciones que te recalcan cómo se va a aplicar, disposiciones generales que están dentro de la reforma. Tenemos que esperar reglamento, tenemos que esperar resolución, todavía no sale. Exactamente. Cristina, y otro tema importante es respecto, es que cambio que hubo de manera reciente respecto a las declaraciones de impuestos, cuando no hay un pago de... Es importantísimo. Un pago de la obligación, o hay un pago Resolución número 30. Exactamente. Entonces, ese es un tema que nos llamó muchísimo la atención igualmente. ¿Qué quiere decir en este caso? Si yo presento una declaración de impuestos, que ha pasado en muchos casos, y no tengo los fondos, digamos, yo soy un gran contribuyente, un contribuyente especial, presento la declaración de impuestos del 11, no tengo fondos, por tanto no se puede ejecutar el convenio de débito y digamos la obligación se paga el 15. ¿Qué es lo que ha pasado? Se está pagando con intereses. ¿Qué es lo que dice ahora la autoridad tributaria? Se considera no presentada la declaración. Entonces, en este caso, como no hubo fondos para poder ejecutar el convenio de débito, el 15 que ya tengo fondos, tendré que pagar con intereses y con multas, como no haberla presentado. Y el otro tema también es cuando realizo una compensación, digamos una compensación con una nota de crédito parcial y quedó un saldo a pagar, se anula o se considera no aplicable la compensación y nuevamente la obligación se tiene que pagar con intereses y multas en su totalidad. Eso es un cambio reciente, es muy importante para los grandes contribuyentes. Se establece que se aplicará desde el mes de noviembre, pero entonces ya tenemos ahí un tema importante a considerar, ¿no? Sí, eso es importante, es la resolución número 30, como tú lo mencionas, la que te habla de que, tú lo has dicho perfectamente, mi querido Nelson, la declaración y pago tienen que ir conjuntamente hasta la fecha de vencimiento conforme norma legal, reglamentaria y resolutiva. Es importante que los contribuyentes para hacer el pago verifiquen ahora que tengan la suficiente cantidad de fondos, porque obviamente no es que el débito es instantáneo, el SRI obviamente lo mencionó en el tributa, pues de que se verificará en las 48 horas, porque tienes 48 horas pues para que esté acreditado en el sistema estatal, ¿no? Sin embargo, pues ellos decían, pues si es que alguien paga, porque yo hice una pregunta, Nelson, ¿qué pasa si es que alguien paga, por decirte es del 11, pero paga el 3? Y digamos, no tuvo los fondos, pero su fecha de vencimiento dice, de acuerdo a la resolución 30, que es del 11. Entonces, en ese caso se va a respetar el 11, nos dijeron, y obviamente va a tener que verificar y volver a generar el débito para que se pague, porque no estamos en fecha de vencimiento, porque puede pasar. Esa fue una pregunta que yo hice, porque decían, ¿qué puede pasar? No declaras antes, no tienes los fondos, pero ya no me puedes tomar a mí esa declaración no presentada, porque yo tengo una fecha de vencimiento que es el 11. Entonces, eso aclaró el fisco, dijo que sí, porque no es que automáticamente el banco tienes un lapso de horas para poder acreditarle al Estado tu débito bancario. Entonces, interesante. Sí, esa es una de las aclaraciones que obviamente nosotros pedimos que se aclare, porque este tipo de dudas existen, ¿no? Porque leyendo al pie de la letra la resolución te dice a fecha de vencimiento. Pero me gusta lo que has topado y quiero que les recomiendes a todas las personas sobre lo importante de esta resolución número 30. Sí, esto nos obliga sin duda a planificar mejor las fechas a programar las fechas en las cuales voy a revisar, voy a tener lista la declaración, voy a tener listo los fondos y de esa manera al momento de
presentar, poder enviar la declaración sin ningún inconveniente, no de lo contrario, pues, ¿cuáles son las multas que establecen por presentación tardía? 3% del impuesto causado por mes o fracción de mes, y cuando no hay impuesto, en el caso del IVA, es el 1 por 1000 sobre el monto de las ventas. Entonces, si queremos evitar estas multas, tenemos que planificar muy bien cómo vamos a manejar los tiempos al momento de presentar las declaraciones, y de esa manera pues evitar un contingente tributario, ¿no? Mucha gente me decía, Cristina, si yo no tengo liquidez, a mí me va a tocar contratar con el banco sobre ejidos contratados, para que sepan que a la fecha 11, tenga o no tenga plata, se realice el pago al Servicio de Rentas Internas. Exactamente. Y este hecho de que la Administración Tributaria considere como no presentada la declaración incluso suele generar limitaciones, ¿no? Quienes realizan importaciones, si hoy presenté la declaración, digamos hoy 11, presenté la declaración, no tengo fondos y no se ejecute el convenio de débito, me va a considerar la declaración no presentada, una obligación incumplida, y eso suele bloquear procesos de importación, procesos de contratación pública. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con ese tema. Me parece súper interesante lo que acabas de decir, es una recomendación muy importante de Nelson. Me encanta como tú explicas, con esa serenidad, con esa, yo digo, metodología, y así no solo lo transmites en televisión, sino también en todos los eventos que tú participas. Adicionalmente, se declaran 2 leyes inconstitucionales, pero el día de ayer ya se volvió a enviar la ley que obviamente va a fortalecer el tema de las donaciones para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. 2 leyes que están declaradas inconstitucionales, una con efecto retroactivo y otra a través de la publicación en registro oficial. ¿Qué tendríamos que hacer, Nelson, querido? Bueno, el tema de uno, y creo que el que más efecto impositivo nos genera, es el tema de la remisión. Desde el 26 de junio está vigente la posibilidad para aquellas obligaciones de impuestos ante el Servicio de Rentas Internas que no hayan sido satisfechas, se pueda pagar aplicando la remisión, es decir, sin intereses, sin multas. Y dado la declaratoria de inconstitucionalidad de esta ley, el tema de la remisión será posible aplicar únicamente hasta cuando se publique en registro oficial. ¿No? Entonces es momento de aplicar la remisión. Si tenemos obligaciones, pues tratemos de utilizarla lo más pronto posible, y de esa manera pues poder aprovechar este beneficio tributario, ¿no? Considerando que hay temas que no es posible, por ejemplo, impuesto a la renta no se puede aplicar. Del año 24 no aplica. Temas sancionatorios tampoco. También, sanciones pecuniarias no es posible, y obligaciones en las que no hay un impuesto a pagar. En ese caso pues hay multas que se tiene que pagar. Así y es. Eso no es aplicable. Me gusta esta parte que acabas de decir, porque siempre me preguntan qué hacemos con esto de que se declaró inconstitucional. Hay que estar claritos leyendo lo que dice las partes importantes de la sentencia de la Corte, y en este caso el tema de la remisión, que es un tema muy importante. Mucha gente estaba tratando de conseguir los fondos para aplicar remisión y les cayó esto como un balde de agua fría. Entonces ahora pues el tema hay que esperar que salga en registro oficial, pero hasta que esto pase, usted tendría que apurarse aplicando la remisión, y esperemos de que pues se demore lo que se tenga que demorar su publicación en registro oficial. Que se tomen su tiempo. Que se tomen su tiempo, para que usted, como persona natural, con los casos en que no se aplica, que tú lo has dicho perfectamente, el impuesto a la renta del año 24, todo lo que son el tema sancionatorio, y obviamente pues que no existe un pago a pagar. Mi estimado Nelson, se nos va como siempre el tiempo volando, hay mucho, pero te voy a comprometer para hacer un Conversando con Cristina. Excelente, que ahí tenemos mucho más tiempo, y obviamente invitarles a todos ustedes. Un mensaje, por favor, mi querido Nelson, en esta noche de tributación de hoy. Bueno, primero, Cristina, muchas gracias por invitarme, siempre es un honor estar aquí. Queridos televidentes, les invito a seguirnos. Siempre estamos publicando temas impositivos relevantes. No olvidemos la importancia de estas normas, la importancia de cumplir con estas normas, y de esa manera pues no hay nada mejor que estar tranquilos, ¿no? Entonces, si es que yo cumplo con el fisco, estoy tranquilo con el fisco, no tengo nada que temer. Entonces lo mejor es estar bien asesorados, bien preparados, con la información al día.
Me ha encantado, como siempre, conversar con Nelson, con las novedades, con estas nuevas resoluciones que trae el Servicio de Rentas Internas y sobre todo para que usted tome las decisiones adecuadas, asesórese correctamente. Aquí tenemos expertos como Nelson y sobre todo la decisión es suya como sujeto pasivo, sea persona natural o sea sociedad. Conmigo nos volveremos a ver la próxima semana en un programa más de Tributación de Hoy. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de Hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de Hoy.